gente de primera división, trabajar con gente de la Premier, trabajar con gente de otros países, ¿no? Llegar, que mi mensaje llegue a Brasil, a Argentina. ¿Creías que ibas a llegar hasta este punto? Yo he trabajado con una mujer de 74 años con cáncer en grado 4, obviamente metastásico, y hemos reducido los cuerpos tumorales a 0. Y yo fue a raíz de las lesiones, mi primera lesión fue con 15 años. ¿Coruña o Madrid? Y luego pongo práctica con mi hermano. Y claro, nunca se había sentido tan bien. Luz roja. Yo no necesito una evidencia científica. Crema solar. La crema solar. Antes de empezar, quiero agradecer a Dani Soriano por estar con nosotros en nuestro primer podcast. Siempre desde el primer día ha estado apoyándonos, entonces, bueno, queremos tener una conversación fluida, tener pues su punto de vista, que se dedica a todo el tema de deportistas que lleva, un poquito de su futuro, y con todo esto pues vamos a empezar. ¿Qué tal, Dani? Nada, muchas gracias lo primero por invitarme. Ya sabes lo que pienso, sobre todo pues de ti en este caso como persona y de este proyecto, ¿no? Que al final la gente se cree que es muy fácil montar un podcast, o bueno, en este caso es muy fácil montar una tienda la cual lo podemos llamar pequeño comercio, que al fin y al cabo te cercioras de dónde viene el producto es bueno, no tiene prácticamente un intermediario, por así decirlo, que se pueda llegar a lucrar de ello, entonces no hay conflicto de intereses. Y básicamente eso, la verdad que me parece muy top cuando me hablasteis y demás. No dudé, evidentemente, en venir al podcast y básicamente eso. Mi enhorabuena, esto es realmente jodido este proyecto, pero al fin y al cabo, si no arriesgas, no ganas y esto es lo que te va a llevar a seguir creciendo como lo estás haciendo y como lo estáis haciendo, que al fin y al cabo es lo importante y yo creo que es la esencia de la vida. Muchas gracias. Nada, técnico superior en dietética. Cuéntanos cómo empezó, dónde te nació ese interés, cómo empezaste. Pues mira, básicamente fue a raíz de las lesiones, siempre lo digo, por desgracia el ser humano se da cuenta cuando vienen episodios negativos, cada vez hay más gente que empieza antes de que lleguen episodios negativos, pero sí que es cierto que hasta que no llega ese punto de inflexión, ¿no? o ese momento de malestar, no te das cuenta que tienes que cambiar muchas cosas. Y yo fue a raíz de las lesiones, mi primera lesión fue con 15 años, y al fin y al cabo esa primera recuperación pues es como, eres más ignorante, ¿no? No te das cuenta de las cosas, ahora pues yo hablo con mis padres, hablo con la gente y joder, al final fue una operación difícil, era un caso extraordinario, digamos, porque tan joven, teniendo una operación, los médicos al final se van a curar siempre en salud, era muy difícil que volviese a jugar, aún así vuelvo después de 10 meses, luego a los 2 años y medio o así recaigo otra vez y claro, al final las dudas te entran pues otra vez al mismo proceso, los primeros días sí que fueron jodidos, pero al fin y al cabo ya empiezas a ver cosas, empiezas a fijarte, empiezas a ver jugadores que pasan por cosas similares o iguales y todos coinciden en un mismo punto, ¿no? Empiezan a cuidar sus hábitos, empiezan a cuidar su alimentación, empiezan a cuidar el entrenamiento, empiezan a ser mucho más estrictos, por así decirlo, para que se me entienda. Y básicamente también esta intriga sobre el cuidado y tal nace también de mi padre, ¿no? que siempre pues, ha leído muchísimo, ha indagado, se ha cuestionado las cosas, ha probado muchísimas cosas con mi hermano y conmigo que, pues la verdad, yo tengo muchos recuerdos de desayunos batidos asquerosos, o sea, asquerosos que me dan arcadas, pero claro, él pensaba que era lo mejor, pues había que tomarlo tal, que ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Al final la nutrición es algo que, aunque la base esté asentada y bajo mi punto de vista, no sé si hablaremos de ello, pero bajo mi punto de vista ya está escrito eso, por así decirlo, pues al final se va actualizando, ¿no? Pues él iba probando con nosotros cosas, que unas cosas nos gustaban y otras cosas pues las odiábamos. Y nada, empezamos así, yo me acuerdo la segunda operación en Fremap, ya con el tema del COVID estaba ya empezando, entonces no podía haber ningún acompañante en la habitación, me quedo solo, pues el tema de pues, buscar a una motivación, ¿no? Y en Netflix me acuerdo que pongo documentales de motivación para buscar y me apareció The Game Changer, ¿no? Y claro, yo venía de llevar una dieta normativa, ¿no? Lo que se dice la dieta mediterránea, una dieta que se puede comer un poquito de todo siempre y tal.
y claro, cuando lo veo, termina el documental, me causó tanto impacto, tanta motivación, que yo termino el documental, empiezo a hacer flexiones en la habitación y el primer mensaje que mando a mis padres es, oye, mi alimentación va a ser así. Vamos a quitar todo el tema, o yo por lo menos voy a quitar todo el tema de producto animal, porque estoy viendo que me voy a recuperar en meses, cuando no es así. Pero al fin y al cabo eso, empiezo a cuestionarme en ese sentido el ser vegano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy 4 meses siendo vegano y claro, o sea, yo la primera comida que hago en el hospital, que me ponen un cocido, yo la morcilla y el chorizo les digo a mi madre que se lo coma, a mis padres que se lo coman. Y ya empiezo, ¿no? Y sí que es cierto que yo durante los días, yo ya me había pinchado heparina, evidentemente, de la primera operación, pero esa heparina como que me sentaba peor. O sea, yo me acuerdo que por las tardes como que tenía también náuseas, etcétera, ¿no? Que también puede ser, pues, de ese lote de heparina. O sea, no la achaco tampoco a ser vegano porque sería oportunista en ese sentido. Y sí que es cierto que, por ejemplo, yo iba a comer a Nochebuena, Nochevieja, porque coinciden esos meses. Y claro, todos con gambones, cordero, chuletón, tal, ¿no? Y yo a mi abuela, oye, pues yo tengo que comer esto, yo no puedo comer tal, porque me tengo que recuperar, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y evidentemente, como cualquier cambio, es ya todo el mundo, joder, qué estricto, estás loco, tal, no sé qué, pero es algo que yo he creído y creo que siempre he tenido la personalidad como para que no me cueste o no me generalice sentirme mal, ¿no? Yo pues era súper, siempre he sido profesional y estricto, pero en ese ámbito de la comida, pues como que me he dejado llevar un poquito, ¿sabes? Me dejaba llevar un poquito. Pero siempre tenía las ideas claras, sobre todo desde la lesión, me voy a recuperar, esto es para mí, esto es por y para mí. Entonces, pues si yo creo en esto, lo voy a hacer perfecto. Y al cabo de los días, después de Reyes, básicamente, me dice mi abuela, oye, tal, ¿no te estás quedando muy delgado? Lo típico de las abuelas, ¿no? Pero sí que porque me empezó, joder, pero tienes ojeras, tal, no sé qué. Y ya es como que fue un punto de inflexión porque nunca me había pesado durante la operación, ¿no? Me pesé antes, yo recordaba más o menos mi peso y cuando me peso ese mismo día que me dice mi abuela, oye, pues te estoy viendo más delgado, tal, pesaba 7-8 kilos menos, ¿sabes? Que fue una locura para mí decir, hostia, 7-8 kilos menos, no me he movido prácticamente, algo está fallando, ¿sabes? Encima, pues, justamente yo creo mucho en el destino, me aparece una publicación de Indica Montiel cuestionando este documental, ¿no? Dicho documental. Y claro, yo no conocía la figura de Schwarzenegger más allá de Terminator, que encima era pequeño y he visto, pues, secuencias, ¿no? Y claro, resulta que luego suben una foto de él comiendo chuletón cuando había salido en el documental, el Strongman este que sale también, es como que ya está retirado y en su vida también como que le pillan comiendo alimentos de origen animal y ya empiezas a indagar, ves por quién está subvencionado también el documental y todo, y dije, joder, pues a lo mejor esto no es por aquí, ¿no? Y empiezo de 0 a 100. O sea, lo que yo no recomiendo, pues yo empiezo de 0 a 100 cambiando drásticamente con el tema de Indica, ¿no? Leyendo el feed de Instagram de Indica, viendo sus publicaciones, dieta cetogénica, ayuno, tal, no sé cuánto, y claro, y le ves a él físicamente que está como un avión, dices, joder, pues tampoco pues vamos a probar, no le va mal, ¿no? Exacto, vamos a cuestionarnos las cosas también desde ese punto de vista. Y claro, yo empiezo a notarme con una vitalidad, una fuerza, saciedad en las comidas, disfrutando las comidas, porque claro, una de las cosas que también notaba siendo vegano es que no disfrutaba de la comida, o sea, las cosas como son. Y claro, empiezo a comer con hambre real, hasta saciarme, veo que encima voy al gimnasio, tiro más peso, y encima iba con muletas todavía, o iba medio cojo, iba medio apoyando, y yo veía que encima estaba creciendo a nivel muscular, que pues estaba volviendo a recobrar ese brillo en la piel, el pelo, todo, ¿no? Y claro, ese punto de inflexión, digo, joder, pues si esto es así y encima funciona y me estoy viendo yo que no tiene nada que ver como lo que me estaba viendo hace una semana durante estos 4 meses atrás, a lo mejor sí que es por aquí, ¿no? Y claro, yo tuve la suerte también de que, bueno, yo meto mucha sal, siempre he metido sal y tal, hasta, bueno, al principio no tanto por el tema de mi padre, lo que te comentaba, que no metíamos sal, porque claro, leyó que era mala, tal, no sé qué, no sé cuánto, y yo empecé a meter mucha sal. Entonces esa fiebre keto que se llama y tal, o esos mareos, esas pájaras que te dan cuando empiezas un protocolo más bajo en carbohidratos, pues yo no tuve problema, ¿sabes? Yo empecé, pues eso, volando, yo se lo decía a mis padres, por favor, tienes que probar esto, a mi hermano, por ejemplo, que es mi conejillo de Indias, ¿no?
que no, tal, que no sé qué, que esto es una locura, ayuno, tal, tantas horas sin comer, no sé qué, y luego encima comes esto, tal, grasas. Y me costó, la verdad, meterles un poquito, pero claro, al final lo que siempre digo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, no se trata de tener la razón. Y claro, ellos me veían también que llegó el COVID. Justamente llega el COVID. Claro, yo en ese momento también estaba haciendo la readaptación en Fremap, empecé pues, a hacer pues, lo típico, ¿no? de la rodilla, quien ha pasado por ese tipo de cosas sabe lo que es. Y empiezo una recuperación en casa, totalmente solitaria. Si ya de por sí las recuperaciones son solitarias, pues aún más, ¿no? Teniendo a mi familia, evidentemente. Y tengo la suerte de que mis padres también hacen una inversión en una máquina de multipower y tal. Pero claro, llega el confinamiento, yo me pongo muy pesado, empiezo a leer, empiezo a indagar, porque bueno, yo en ese momento también estaba estudiando TAFAT. Estaba acabando, bueno, me quedaba un año de TAFAT. Y me da la neura, yo soy una persona que quiero las cosas y las quiero para allá, y quiero cambiar ya. Y le digo a mis padres, oye, que voy a empezar a estudiar nutrición, cuando acabe el COVID, joder, pero espérate, tal, que estás terminando TAFAT, que no. O sea, a ti se te mete algo en la cabeza y tienes que hacerlo, si no estás dándole vueltas todo el rato hasta que lo consigues. Total. Encima, era algo que digo, joder, viendo documentales de futbolistas y demás todo el rato, es que es algo que cambian ellos y digo, joder, pues es que puedo, ya evidentemente vas descartando ser futbolista profesional, ¿no? O luchar por tu sueño, mejor dicho. Porque claro, ya te ves lesionado, ya ves que empieza el COVID, que a ver si quién te ficha, porque yo, claro, yo con el tema del COVID, yo empalmo 2 años prácticamente parado. Y ya pues empiezo como a descartar esa opción. Mis padres, gracias a mis padres, a la educación que me han dado, o nos han dado, evidentemente lo primero eran los estudios, ser persona y ya pues si el destino te regalaba ser futbolista profesional, pues bienvenido sea, ¿no? Y básicamente eso, empiezo a estudiar nutrición y ya le digo a mis padres, mira, hay que hacer esto, porque mira cómo estoy y tal. Y mis padres empiezan a notarlo. Mi padre dice que no ha estado nunca tan bien como ha estado en el confinamiento, tanto de peso como de energía, como levantarte con ganas de hacer cosas, etc., ¿no? Y mi hermano empieza a hacer las cosas también, porque mi hermano también es una persona que en partidos de alta tensión, por así decirlo, o muy estrictos, exigentes, ¿no? Eso es. Se le subían un montón los gemelos, siempre a partir del minuto 70, porque al final es un jugador potente y tal, y bueno, pues se le subían los gemelos y probamos de todo, le pusimos taloneras, todo, le probaron mis padres. Un estudio de pisada, todo. Y se le siguen subiendo los gemelos. Hasta que llega este protocolo, que gracias a pues, haber yo experimentado pues, todo esto, ¿no? Pues yo lo pongo en práctica y luego pongo en práctica con mi hermano. Y claro, nunca se había sentido tan bien. Muscularmente mejor, aguantaba los partidos de puta madre después de la vuelta del COVID. En ese mismo COVID hacemos un ayuno de 72 horas por el tema de, bueno, hace un reto, me acuerdo, en Dica con Néstor de Regenera, que luego posteriori yo estudio ese máster, ¿no? de PNI, de psiconeuroinmunología clínica, y básicamente empezamos, que no nos lo creíamos, o sea, es que era una locura, hacíamos doble sesión todos los días, tomábamos el sol en casa porque teníamos patio y nos sentíamos mejor, digestiones de locos, dormíamos perfecto, increíble, sí. O sea, claro, al final yo no necesito una evidencia científica que me diga que eso es bueno porque lo estoy probando y me estoy sintiendo mejor Claro, que el tema nunca. de sensaciones, de Eso es. decir, buah, he cambiado de 0 a 100 en unos simples pasos de cambiar X hábitos o meter X cosas, ¿no? Total. O sea, al final te vuelve funcional, es lo que hablamos, ¿no? Empiezas a ser funcional porque no comes y no te hace falta echarte la siesta, comes y no te enteras de la digestión, lo que te he dicho, ¿no? Te levantas con ganas de hacer deporte, te levantas con ganas de hacer cosas y claro, ya empiezas a ver, a estudiar un poquito más, a leer, a fijarte en la gente que de verdad está estudiando esta rama o esta vertiente, digamos, y el tema del agua de mar, el tema de algunos suplementos, el tema de tal, es como completar lo que ya estabas haciendo bien y darte ese plus aún más en tu rendimiento a nivel personal, a nivel deportivo, como lo quieras llamar. Y hasta ese punto empieza a volver la normalidad, tengo que volver a la readaptación y tal, y yo vuelvo y los fisios, claro, pero ¿qué has hecho tal? Ha venido más fuerte, estaba más moreno. Claro, el COVID volvemos en marzo más o menos. Y cómo lo has hecho y tal, y no sé qué, y joder, los rangos de movimiento que has ganado en la rodilla y la masa muscular, tal. Claro, y empiezan a explicarles, y como siempre nos han demonizado las grasas saturadas, joder, pero estás loco, tal. O sea, para que también vea la percepción de la gente de, estoy mejor que nunca, me están diciendo que he cambiado para bien, pero le digo, en lo que se basa dicen, hostia, no, tal, no sé qué, eso es malo, eso es tal. Pero si lo estás viendo Sí, reflejado claro. en que estoy perfecto y que me fui
mucho peor de lo que he llegado y no me habéis tratado. O sea, no he hecho absolutamente nada. Vamos, tanto que es así que nada más llegar a esa redactación, a mí me sacan a correr fuera de las instalaciones para ver que se había, como había crecido tanto, como había adelantado tanto sí. progreso, pues ya me sacan a correr. Y claro, ahí ya también es el otro clic que hago que digo, joder, es que esto funciona. Esto funciona, o sea, es decir, hay algo que se nos está escapando, que porque esto no lo hace todo el mundo, ¿no? Y ahí también crece la búsqueda de información, me sale, de encontrar el camino correcto. Total, y claro, ahí ya también crece en mí el ayudar a la gente, el poner en marcha que quiero que llegue mi mensaje a todo el mundo para que cambie y que se sientan como yo. O sea, egoístamente mirándolo, nunca lo miré por lucrarme yo, o sea, era para ayudar a la gente. A los demás. Y evidentemente, nace mi pasión, por así decirlo, en eso y digo, joder, qué mejor que hacer lo que me gusta, ayudar a la gente, que mi mensaje cale y que la gente se sienta como yo y encima poder hacerlo mi trabajo. Y ahí empiezo a darle vueltas a la cabeza, porque claro, también, pues eso, ¿no? Me gustaba leer, me gustaba ver, me gusta ver muchísimo, pues esos documentales de recuperación, por ejemplo. Yo me acuerdo de estar recién operado la tercera vez en la habitación y estar mi madre en la cama y tal, y ponerme los documentales de Rafinha, de Asensio, de gente así, ¿no? Para ser una inspiración para mí, porque digo, joder, pues yo quiero el día de mañana, pues si me pasa otra vez, pues tener todos esos medios o tener la conciencia de que me voy a poder recuperar y estar mejor. Por ejemplo, lo típico de que te dicen, no, después de operarte no vas a ser el mismo, no vas a recuperar tu nivel, pues te lo digo de verdad, que yo cuando más he disfrutado y cuando mejor ha sido mi fútbol ha sido después de las operaciones. Sí. Más valor le he dado todo, más me he cuidado, más he disfrutado en el campo, porque al fin y al cabo te quitan lo que te gusta, lo que te encanta, entonces valoras cada segundo en el campo. El futbolista, el atleta, pero en este caso el futbolista, no valora el estar en un vestuario, no valora, va a entrenar, y esto hablaremos, pero la alimentación, como es proinflamatoria, vas bostezando en el coche, no tienes ganas de entrenar, ya lo normalizas. Encima, bueno, yo desde muy pequeño no, pero desde pequeño sí estaba remunerado por estar en el Atlético de Madrid y tal, y no lo valoras, o sea, eso no lo valoras. Sí, no valoras atarte los cordones, no valoras entrenar en campos de locos, no valoras la equipación que te ponen, no valoras absolutamente nada. Acabas perdiendo la perspectiva de todo eso, ¿no? Y las lesiones me hicieron recuperar todo eso y disfrutar cada momento. Entonces... Una historia de superación y aprendizaje. Sí, bueno, más que superación, porque nunca me gusta hablar, porque la gente, joder, es que es admirable y tal, no sé cuánto. Yo creo que cualquier persona que ama lo que hace, hubiese hecho lo mismo. O sea, no es algo extraordinario para mí. Es algo que entra dentro de lo normal si quieres luchar por algo, ¿no? Entonces, yo lo veía como, bueno, sí, a ver, puedo ser inspiración, entre comillas, pero sí es lo que hay que hacer. O sea, si te gusta algo, tienes que ir a por ello. Entonces, listo. Pues muy bien. Todo este camino que me has comentado ahora, cómo empezaste, hasta dónde te ha llevado ahora mismo, que es a trabajar con futbolistas y deportistas de élite o que compiten a un alto rango. ¿Creías que ibas a llegar hasta este punto? Sinceramente, sí. O sea, no quiero que se me entienda como un creído, ¿no? Pero sí, porque yo ya lo visualizaba. O sea, yo también he tenido la suerte de ser futbolista y trabajar con muchos de los que he jugado. Entonces, ese camino ya lo tenía abierto, por lo menos para que se cuestionasen, hostia, pues si Dani, que he jugado con él, y lo que dice mi padre, ¿no? Al final que te echen de los sitios por malo, no por mala persona. Porque no das el nivel o porque no trabajas. Entonces creo que puedo llegar a decir que soy una persona que donde vuelva me van a recibir con los brazos abiertos, o por lo menos me van a saludar y me van a mirar a la cara, me van a poder mirar a la cara y yo voy a poder mirarles a la cara. Entonces yo en ese sentido he tenido muy fácil entrar en ese círculo o en ese ámbito, en ese nicho. Por lo primero porque yo he jugado con muchos y lo segundo porque evidentemente mi hermano me es y ha sido un escaparate muy grande para mí. Entonces, hasta el punto donde estoy ahora mismo, me veía, sí, pero no, porque claro, no, o sea, de trabajar con gente de primera división,
trabajar con gente de la Premier, trabajar con gente de otros países, ¿no? Que mi mensaje llegue a Brasil, a Argentina, pues para mí es una locura, ¿sabes? Muchas veces voy en el coche solo y yo digo, joder, es que acabo de mandar un audio a un chico mexicano que tiene una diferencia de horario y claro, tenemos que hablar así y tal, y es una locura para mí, ¿sabes? Que alguien de otro país, de otro continente, se haya puesto en contacto a través de mí, evidentemente gracias a Instagram, ¿no? Si lo sabes utilizar o lo utilizas de una manera sana, pues es una exposición muy grande también, ¿no? Entonces, sí, pero no, pero al final yo lo tenía muy claro. Quería, me gustaba, al final yo pienso que si te gusta lo que haces y sobre todo crees en lo que haces, tu mensaje va a llegar mucho más, se va a sentir la gente muy identificada. Y también creo que puedo llegar mucho más al futbolista que otra persona, otro profesional que a lo mejor, o seguro que es mejor que yo, porque he vivido eso, he vivido todas las etapas como futbolista, ¿no? He vivido lo que se vive siendo indiscutible, siendo capitán de todas las categorías, siendo a la selección madrileña, estando en un club profesional, luego lesionarte, estar en solitario, ser suplente, estar calentando en el minuto 85, con lo que implica pues eso en tu cabeza, que evidentemente todo esto, saber canalizarlo, si no hubiese tenido la educación que tengo a día de hoy gracias a mis padres, no, ya te digo yo que no hubiese llegado aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que puedo llegar a ese futbolista de una manera más, digamos, psicológica, o puedo de una manera, un lenguaje mucho más amigable, ¿no? No tan, oye, pues tienes que hacer esto, porque tal, porque no sé qué, porque también tendemos sí, un poquito más cercano. Lees, pues intentas decirlo lo más perfecto posible para parecer que sabes mucho más que alguien. Y eso también yo también empecé a estudiar todo esto y queriendo dar ese mensaje porque quería darlo de una manera mucho más formal, mucho más normal, más sencilla, ¿sabes? Algo más... No te iba a decir, oye, pues pasa esto en las rutas metabólicas, en el gen, no sé qué, tal. Porque no me sirve de nada decirlo a alguien que si no lo va a entender. Si al final la persona con la que tratas va a querer entender lo que le pasa y entender lo que está haciendo y pues de una forma más coloquial, por decirlo así, más cercana. Total. Y básicamente eso, el hacérselo fácil a la gente, el hacérselo sencillo, el ver... Lo primero es ser tú el espejo donde se quieren mirar ellos en el sentido de, vale, joder, eres una persona que estás sana, que a priori tu imagen se ve bien, se ve despejada, que encima lo que transmites resuena, ¿no? Hostia, también buscar la lógica de las cosas, hostia, el tema de, joder, hacer grounding, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Como no es algo visual, no es algo que puedas palpar, ¿no? Al momento. Entonces es como, joder, este es un hippie que te cagas, ¿sabes? Pero ya les llegas a explicar y le dices, vale, ¿tú cómo te sientes cuando te vas de vacaciones? O cómo estás tú cuando estás sentado en la playa. Lo primero, evidentemente, estás más despejado porque dejas de trabajar, por así decirlo, dejas de ser un esclavo de ese trabajo, de esos horarios. Eso, punto número 1, tu cortisol baja indudablemente en ese sentido. 2, ¿cómo duermes? Pregúntate cómo duermes en las vacaciones y el por qué duermes así y el por qué te sienta, aunque comas ultraprocesados, que evidentemente nunca lo voy a recomendar y no estoy haciendo apelación de puedes hacerlo porque sí, pero como aun comiendo ultraprocesados tus digestiones no son tan pesadas. 1, estás expuesto al sol, o sea, indudablemente el sol te va a cambiar todo, la vida. Todo, exacto, todo. Estás haciendo grounding, te estás bañando en el mar, que a través de nuestra piel podemos absorber todos esos electrolitos que nos está aportando el mar. Pero sobre todo es eso, ese tipo de hábitos. Y claro, llegan y dicen, hostia, pues sí que es cierto. O el detalle de, al tener la suerte de trabajar con futbolistas profesionales, pues tienen la suerte de entrenar en césped natural, ¿no? Descálzate mientras estás estirando, estás haciendo movilidad, a ver cómo te sientes. Hostia, los feedbacks que recibo, o sea, no me hace falta un estudio científico que me diga que el grounding es bueno, porque el feedback que recibo de la gente es, joder, pues estoy mucho más relajado, estoy recuperando mucho mejor, estoy sentado y puedo hablar con el compañero y se me pasa media hora o 40 minutos volando, empiezas a establecer esas relaciones dentro de ese vestuario, porque al final también se nos olvida que el ser humano es un ser social, ¿no? Que a través del COVID hemos perdido esa relación. ¿Por qué? Por el tema de las videollamadas, las plataformas que hay para que puedas hacer videollamadas online en todo momento, el WhatsApp, las llamadas ya, oye, no puedo hablar, tal, te mando un audio, y te mandan audios de 10 minutos contándote algo que a lo mejor te puedes o quedar para tomar un café o si no tienes disponibilidad en una llamada. Pero, claro, luego al final, si se te pasa ya empiezas a establecer conversaciones por el WhatsApp.
Entonces es como que pierdes también esa perspectiva. Y claro, al final estoy hablando de diferentes cosas que van todas unidas. O sea, tú estás mucho más relajado, estás mucho más sano, estás mucho más desinflamado porque tu entorno ya no es tan inflamatorio o proinflamatorio, empiezas a relacionarte de una manera mucho más sana porque tienes ganas de hablar con la gente, porque no te da pereza, porque es todo, ¿no? Y luego encima empiezas a valorar, joder, al final no es casualidad que luego en sitios como Finlandia, Estonia, Noruega, que es donde las tasas de suicidio están mucho más altas, es donde menos ven el sol. Es más nublado, más horas de día, no hay tanta noche tampoco. Entonces hostia, también hay diferencias en la misma península con gente del norte y con gente del sur, ¿no? Que en todos los lados hay bordes y hay, ¿no? Pero vas al sur y como es mucho más alegre todo, vienes al norte es mucho más apagado, pero es como todo, ¿no? O ya no vamos a poner esos ejemplos, vas a países de Sudamérica donde la altitud del sol es mucho mayor y les ves mucho más alegres, mucho más felices, mucho más desestresados. ¿Que solo es por el sol? Pues a lo mejor no, pero ya te digo yo que mucho cambia la percepción. Vamos, aquí en Coruña este año que ha llovido muchísimo, o sea, aquí este año sí que le tengo que dar la razón a la gente, por mucho que me fastidie, pero la gente, joder, es que el sol te cambia la vida. Es que el sol... Claro, y ahí yo me pongo así a mirarles y digo, entonces, ¿es cancerígeno o no es cancerígeno? ¿Es malo o no es malo? Si me estás diciendo que te cambia la actitud completamente y las ganas de afrontar el día, tú, sí. o sea... Pero claro, como nos empapelan o vomitan tanto miedo a través de los medios de comunicación, pues al final a la gente, pues si eres ignorante en este sentido, en todo esto, pues al final dices, hostia, pues no me quiero morir, ¿no? O no quiero tener una enfermedad, pero también hay que decirles que eso, que por ejemplo, para no entrar en este tema, pero el tema del melanoma, por ejemplo, que es el cáncer de piel, que en teoría es por el sol, tiene una correlación directa con un nivel de vitamina D muy bajo. Muy bajo. Entonces es como, hazte la pregunta de, hostia, si el sol crea cáncer, pero es la gran fuente de vitamina D y el melanoma está relacionado con tener niveles de vitamina D bajos, a lo mejor no es por ahí, ¿sabes? A lo mejor no es el sol. Cosas cuestionables. Entonces, esa es una cuestión que lanzo y que sobre todo se cuestiona la gente. Evidentemente no estoy promoviendo que si no te expones durante todo el año al sol o no sales durante todo el año, no vayas a Benidorm en pleno agosto y te pongas 7 horas al sol en hora punta, pero sal un poquito más de tu casa, sal un poquito, intenta que los descansos del trabajo, por muy poco que sean, saca la cabeza por la ventana, algo, sobre todo para que te cambie la actitud. Siguiendo con el tema de deportistas y futbolistas profesionales con los que trabajas, menciona así con los que estás trabajando ahora mismo. Pues mira, Marc Pubil, bueno, evidentemente mi hermano, que sepa ya bastante y le gusta también leer, pues le ayudo muchísimo. Mi hermano, Marc Pubil, Marco Fernández del Ceuta, Rubén Díez del Ceuta, Yago Rodríguez, Rafa Obrador del Torino, Jesús Rodríguez del Como, Santiago Ramos Mingo, que está en Brasil, en el Bahía, en Primera División, Matías Moreno del Levante, Uzcudún de la Andorra, cedido en el Avilés, Pecharromán de la Andorra, ¿quién más? Pues, me jode que se me olvide. Alguno, pero bueno. Pero sí, o sea, trabajas con gente así, bueno, de la élite, ¿no? Que es donde nos gustaría llegar a muchos o haber llegado. Exacto. Cuéntanos el feedback que te dan en el sentido de cuando no estaban trabajando contigo y han empezado a trabajar contigo, todos tus protocolos, tus métodos, cómo han mejorado ese rendimiento, cómo se sienten. Cuéntanos un poco el feedback que te dan. Pues mira, básicamente lo primero, que vienen porque se están encontrando fatigados, ¿no? Tienen digestiones pesadas, les cuesta pues después de comer hacer algo, pasan muchas horas tumbados porque se sienten cansados y lo achacan a que el entrenamiento ha sido duro. Al final hay que remarcar que el futbolista es el atleta que menos entrena. Y el cambio más rápido, el cambio más visual que ellos perciben es, empiezan a ser felices comiendo, se olvidan de las calorías, no les da miedo los pliegues, la digestión deja de ser pesada y pueden
seguir haciendo cosas durante el día, incluso meter una doble sesión, evidentemente bien pautada y demás, porque recuperan muchísimo mejor entre sesiones, recuperan muchísimo mejor de día tras día, se sienten enérgicos, se sienten con ganas de ir a entrenar por la mañana, al fin y al cabo dejan de ser zombies, ¿no? Están para un partido de competición que para mí es el símil o el ejemplo más visual que te puedes encontrar en un atleta de alto rendimiento, y están calentando para el partido, o están yendo al partido y no están bostezando, no están con Están ganas focalizados. Eso es. El vista túnel, foco, enérgicos, con ganas de jugar, con ganas de salir a competir. Sí, con esa ganas... chispa, ¿no? Eso es, más vivos. Claro, por ejemplo, uno de los jugadores que llevo dice, es que es como que tengo TDAH el día de la competición. O sea, estoy deseando que llegue el día de la competición, estoy deseando que llegue el partido, estoy deseando que llegue ese momento, esa adrenalina, porque claro, al estar también en un entorno más desinflamado, es como, hostia, no tienes dudas. Sé que por mí no va a ser. Es decir, evidentemente luego no me meto en la parte más técnico-táctica, ¿no? Pero a nivel físico vas a estar mucho mejor que el resto. A nivel físico vas a estar preparado para aguantar los 90 minutos sin ningún percance, ¿no? Y el tema de lo que te decía, del tema del partido, cuando estás calentando, que estás en la posesión que haces antes del partido o estás haciendo tal, no estás bostezando, no te estás acordando del plato de pasta que te has comido hace 2 horas, porque luego encima el timing. Nos creemos también por la mala educación que hemos recibido, esa desinformación que hemos recibido, que cuanto más próxima esté la comida al partido, más energía voy a tener, y no es así. Porque claro, la digestión al final, para que sea óptima y que tu cuerpo esté liviano, y ahora digo el porqué, tienen que pasar unas 4 horas y media, 5. Y todo esto al final, el cuerpo es sabio. Aunque nosotros no estemos nerviosos, el estrés que tenemos de la competición nos hace ir al baño. A todo el mundo. O sea, a todo el mundo, o si no es a todo el mundo, al 99% de la gente que puede llegar a escuchar esto o que se vea reflejada, ¿no? Tenemos que ir a hacer caca. O sea, nuestro cuerpo nos lo pide. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere que salgas a cazar, en este caso a competir, lo más liviano posible. No quiere lastres. Entonces, ¿por qué yo promuevo el comer también 4 horas y media, 5 horas y media antes del partido? Para que no te pase esto, para que no te estés inflamado. Evidentemente luego escogiendo alimentos óptimos, ¿no? Y sobre todo, que esto para ti sea que te sientas despejado psicológicamente. Es decir, que tú no estés yendo al partido, tú no estés calentando y estés, buah, a partir del minuto 20 a ver si no me cago, a ver si no me entra ganas de cagar en el minuto 5, en los eructos, madre mía, hoy me siento más pesado, más tal, como más cansado, pero estoy haciendo todo bien, y claro... Y todo eso hace que pierdas la concentración en el partido. Estás pensando más en otras cosas Total. que en el propio partido. Y que esto de lo que estoy hablando no hablo solamente de los futbolistas con los que trabajo, es que hablo desde primera persona, que a mí me ha pasado. Es que cuando más he disfrutado del fútbol ha sido los últimos 13 partidos de mi vida, ¿sabes? Con el Illescas en tercera división. O sea, yo he jugado partidos en ayunas. No lo recomiendo si no estás adaptado, no te estoy diciendo que juegues en ayunas, porque a lo mejor para ti no es lo más óptimo, pero yo he jugado partidos en ayunas a las 11:30 a 28 grados o 30 grados, con evidentemente bien pautado todo y tal. Y claro, ahí al final dices, hostia, pues a lo mejor estoy por aquí porque me siento mejor que nunca y porque estoy disfrutando del partido y mi cabeza solo está enfocada en el partido, no está enfocada en, ahora voy a llegar en el descanso, luego para calentar en la segunda parte necesito 10-15 minutos, a ver si no me quita el entrenador, porque al final muchos jugadores también se encuentran con que cuando mejor se están sintiendo en la segunda parte es cuando les quita el entrenador porque su nivel baja y se le ves, y es que tú lo percibes, los jugadores que llegas y dices, hostia, hasta el minuto 60 este jugador no tiene esa chispa otra vez porque el descanso lo mata, o porque se mete de repente sin venir a cuento 2 plátanos porque le han dicho que es bueno meterse 2 plátanos como fuente de carbohidratos para que tenga energía, ¿sabes? Entonces, ahí también tiene que hacer hincapié la gente de cuando lo digieres, a lo mejor es cuando mejor estás. Entonces, a lo mejor cuando lo digieres es tarde porque te hay que tener entrenador o porque estás lesionado, porque cualquier cosa, ¿no? Que también quiero recalcar que mi protocolo, mi estilo de vida, mi filosofía que pueda llegar a tener, no te exime de lesionarte, pero te quita mucha prevalencia de lesión. Es decir, evidentemente el deporte de élite es insano, ya seas amateur, profesional. También una de las cosas que yo también intento decir, que es, vuelvo a repetir lo mismo, soy muy pesado, con la educación que me da mi padre, ¿no? Al final eres profesional. Si quieres algo, tienes que ser profesional. Lo jodido de ser profesional y estar en tercera división, que tienes
los deberes de primera división o de segunda división, que pues tiene una remuneración mucho más alta, o tiene remuneración a secas, porque a lo mejor en tercera división no te pagan, o te pagan poco, pero tienes que hacer todo por y para poder llegar a ese punto, que no te lo garantiza tampoco. O sea, tienes que vivir por y para, pero nadie te garantiza que vayas a ser futbolista profesional y que vayas a vivir de esto. Pero si no lo haces, no vas a estar ni cerca. O sea, no vas a tener ni la oportunidad de eso. Entonces, es algo que yo quiero recalcar, que al fin y al cabo no te exime lesión, te quita prevalencia. Toco madera para que siga así. Uno de los ejemplos más claros es Marco Llorente, que ha jugado 30 partidos seguidos en 90 minutos, sigue estando como está. En mi caso más personal, mi hermano, ¿no? Que va a hacer, si Dios quiere, 101 partidos seguidos en segunda división contra el Mirandés. Espero que sean 300 más, pero ahí están los ejemplos. O sea, que funciona. Exacto. No, y que también quiero hacer ver a la gente el por qué no vas a ser tú uno de ellos. ¿Sabes? ¿Qué te frena a intentar no ser uno ¿Por de qué ellos? tú no? ¿Por qué vas a ser Exacto. tú diferente al resto? Porque a ti no Exacto. te va a funcionar. Eso ¿no? es. Entonces, pues al final, si no te cuestionas las cosas, si no lo haces, si no lo pones en práctica, nunca lo vas a saber. Continuando con el fútbol profesional, tú has estado esta temporada en el Andorra, ¿no? Has sido el nutricionista del Andorra. Cuéntanos la experiencia positiva o negativa o cómo ha sido trabajar en un club profesional. Pues mira, muy enriquecedora, tanto para la parte negativa como la parte positiva. Evidentemente siempre va a haber algo pues, que te trastoque, ¿no? Pero muy bien, o sea, he aprendido muchísimo para saber qué no hacer y qué seguir haciendo, qué decir y qué no decir, cómo recomendar las cosas, cómo hablar a la gente, cómo llegar más todavía a esa gente en ese contacto personal. La verdad que, bueno, si por desgracia pues no se dieron los resultados, yo creo que si se hubiesen dado los resultados lo hubiésemos visto desde otro punto de vista, ¿no? Al final lo deportivo pues te pesa mucho el ganar, ¿no? Pero básicamente he aprendido muchísimo, he aprendido pues a no ser muy pesado, digamos, o intentar convencer a la gente sí o sí, 100%. Al final, siempre lo he dicho, ¿no? Lo he dicho antes, hay que predicar con el ejemplo, pero hay gente que le cuesta mucho más, hay gente que es mucho más reticente, hay gente mucho más despegada, muchas creencias limitantes también, no tienen por qué hacerte caso a la primera, no pasa nada porque no te hagan caso a la primera. Pero muy bien, tío, muy bien. Nos vamos también con la conciencia tranquila a los 5, básicamente porque nos vamos con 0 lesiones. O sea, es decir, desde el día 1 hasta que nos marchamos, 26 jugadores en plantilla, 26 jugadores entrenando, exceptuando uno que ahora la está reventando, que es Josep Cerdá, que da la casualidad también que está haciendo todo lo que nosotros pensamos también. Él ya lo hacía, ya tenía buena base, es cierto. Pero él, por ejemplo, empezó, es un caso individual, ¿no? Pero él empezó con una operación del pubis de la temporada pasada, que se le complicó la lesión, tal, empezó como un poco a remolque y a día de hoy es el máximo goleador de la Andorra, está volando, me alegro muchísimo por él porque también es muy buena persona. Y básicamente eso, o sea, al final, el adentrarte en un mundo así con tantos egos, al principio evidentemente pues hostia, te lo dicen, sí, de puta madre tal, pero en el momento que ya tienes que partir hacia allí, tienes que, hostia, y a ver mi mensaje, y a ver tal, porque me van a ver joven, me van a ver no sé qué. Es cierto que con muchos he jugado o en contra o he estado muy cerca de entornos suyos, pero claro, dices, hostia puta, es que tengo 25 años o 26, la figura del nutricionista en los clubs es como... Sí es. Como que no cuenta, no le dan casi la importancia que tendría. Eso es. Gracias a Ibai también, que me dio toda la autoridad y todo el altavoz en ese sentido, me dio las riendas de todo ese departamento, digamos. Y básicamente yo disfruté muchísimo, sobre todo porque había muchísimos que me seguían y que mi mensaje calaba. Yo, joder, una de las cosas que me llevo y una de las cosas que más he disfrutado es, después de casi todas las cenas jugando fuera de casa en los hoteles, se quedaban 10 jugadores conmigo, hablando por la noche, hasta la hora de ir a las habitaciones. Y hablábamos de todo, nos reíamos, compartíamos mismos hábitos, compartíamos muchísimas cosas, ¿no? Y te das cuenta que al final el futbolista es persona. Y una de las cosas que he nombrado antes del tema de los pliegues, ¿no?
que es algo que a mí, por ejemplo, me ha jodido mucho a nivel psicológico, porque yo, o sea, siempre he estado pasado, sin estar pasado para una vida normal, que me lo decía mi padre, dice, a ver, para una vida normal estás perfecto, pero tú, por tus características, por tu juego, por tu tal, tienes que perder 2-3 kilos más. Y claro, eso al final llegas a un pliegue, te ponen una multa o te echan la bronca, tú como niño y sin educación que tengo yo ahora, lo achacas a, joder, es que los jugadores, mis compañeros me van a decir que estoy gordo y tal, que voy a repetir, que a mí nunca me ha afectado las críticas, nunca he sido, es más, he sido yo el primero que se ha reído de uno mismo, pero claro, al final cuando llegas a ese futbolista y le explicas haciéndole los pliegues, mira, no te voy a comparar con nadie, la media no va a salir de X entre todos, es decir, no va a haber una media para todos, sino va a ser tu media. Te voy a hacer los pliegues hoy y como dentro de un mes y medio tú esos pliegues en ti, comparando los tuyos nada más, mejores o en peores, sí vas a tener multa o no vas a tener multa, pero que sepas que solo va a haber una comparación contigo mismo. Entonces, al final es como que ahí muchos jugadores se relajaron. Rollo, hostia, pues a lo mejor este sí que nos entiende o a lo mejor este sí que puede llegar tal y claro, ya les explica, ya hablas con ellos y dices, vale, pues les estoy llegando porque les estoy tratando como personas, no como máquinas, ¿sabes? O por emociones, o hostia, Dani, oye, es que llevo un fin de semana que tal y me he encontrado mal, o es que no estoy jugando, o he discutido con la novia, o he discutido tal. Y claro, que ellos vean que tú le das importancia a eso, no le das importancia solo a, no, pues tienes que comer esto porque no sé qué, porque si lo estás Y haciendo el día mal, este porque... tienes que llegar a este despliegues Exacto, y ya está. Y me eso da es, igual eso es. lo que te haya pasado. Y los ves y dices, hostia, pues están mejorando. Y sobre todo están dándole coherencia a todo, ¿no? Que no están solo viendo que su rendimiento es por no comer X calorías o X gramos, ¿sabes? Que para mí eso es un mito. Si fuese cierto comer... O sea, si fuese cierto el tema de la teoría de las calorías, daría igual comer 1000 calorías de donuts que 1000 calorías de chuletón. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo metabolizaría completamente igual. Pero no es así. O bueno, no voy a ser oportunista y no voy a poner 1000 calorías de donuts y 1000 calorías de entrecot, porque uno es un procesado y otro es un alimento natural, ¿no? Yo qué sé, 1000 calorías de brócoli con arroz blanco, 1000 calorías de huevos con carne. Y que eso en teoría es lo malo, ¿no? El tema de la grasa saturada. Y que vean ellos que están mucho más saciados, que tienen, volvemos a lo mismo, que tienen más energía, que encima los pliegues, su composición corporal, que es una de las cosas, por ejemplo, cuando me metía esto, ¿no? Empiezas a ver gente, no, es que la recomposición corporal solo se puede dar en gente principiante, no sé qué, no sé cuánto. Pues o soy una puta máquina, que lo pienso para mí, o sea, sí que lo pienso, pero todo el mundo con el que he trabajado, y sobre todo en Andorra, tenían recomposición corporal. Todos. Bajaban de grasa, subían su masa muscular o la mantenían mínimo, todos se veían mejor, no contaban calorías, no eran esclavos, venían a los pliegues y venían riéndose todos, o sea, venían... sí, normal, normalizando, venían felices, me va a rápido pillar y está, me listo, va a ¿sabes? ir todo bien. Y joder, que evidentemente no todos hacían lo que yo promuevo, ¿no? Pero sí tenían ese conocimiento de, escucha, si estás pasado con tu media, no con la de todos. No nos estamos tratando a todos como igual, sino como un ser individual y punto. Y claro, ahí al final también vas corroborando y va cogiendo más peso lo que tú piensas. Porque claro, el que lo hace más o menos tal, regular, ves que está pasado o ves que no tiene esa mejora o ves que se mantiene en un estado más negativo, digamos, y el que lo está haciendo perfecto, o sea, está volando. La grasa perfecta, su peso normal, entrena y no se lesiona. Nadie se lesionaba. O sea, es que nos fuimos sin lesiones. Que eso es una puta locura. Todas las sesiones de entrenamiento, Ibai, a ver cómo montaba todos los ejercicios para que ningún jugador se quedase fuera, para que tal, para que no sé qué, para que no sé cuánto. Porque claro, al final también hay que contar con que el fútbol es un deporte complejo por los egos, por lo que pueda llegar a pensar el jugador, por no tener a uno apartado, por todo, ¿no? Y para mí fue una vivencia muy, muy, muy enriquecedora. Muy bien. Vamos a dejar de lado el tema de lo profesional. Vamos a ir a un apartado un poquito más amateur, más gente de a pie, más gente normal. No solo llevas futbolistas de élite, también trabajas con gente normal que busca un estilo de vida diferente o mejor o mejorar sus hábitos. Total. Cuéntanos también cómo es trabajar con gente normal y alguna experiencia muy positiva que hayas tenido. Pues mira, lo que no entiende la gente, y con todo esto del tema de los estudios científicos, que siempre está ahí la puntillita y evidencia científica y tal, lo primero que la ciencia, cuanto más avanzado, más enferma está la gente, eso va a empezar. Lo segundo,
todos los seres humanos compartimos el 99, tantos por ciento del ADN, es decir, prácticamente somos idénticos. Entonces, la base es la base. Y los alimentos que más acorde están con la evolución del ser humano, carne, huevos, dentro de la carne las vísceras, pero huevos, pescado, marisco, fruta y verdura de temporada, tubérculos de temporada, a poder ser bajo el mismo sol que vayan tus ojos en la misma región, si quieres hilar ya, hacerlo bien y coherente. Y básicamente he trabajado con gente amateur a nivel de deporte, de fútbol, de competiciones de CrossFit, de Hyrox, de este tipo de cosas, gente que solo quiere darle un plus a su salud o quiere encontrar esa salud plena, ¿no? Esa salud de élite, como digo yo. Y todos al final llegan al mismo patrón, ¿no? Hostia, Dani, es que tengo ganas de hacer cosas. Hostia, Dani, es que las digestiones han mejorado. Soy muy pesado con esto, pero es que la gente no es consciente hasta que no lo hace. O sea, el no depender de una siesta para que tu día no estés de mal humor, que tu humor dependa de si comes, si tienes hambre, si no tienes hambre, si tienes sueño, si no tienes sueño, si que eres un zombie, que si quieres llegar a casa porque solo quieres tumbarte en el sofá. O sea, también eso influye mucho en tu vida personal, porque al final hay mucha gente que deja de hacer planes o no sale a comer por ahí por ese tema de estar inflamado o tener esa preocupación de lo que come cuando sale. Total, también el trastorno que tiene la gente de, joder, es que si me salgo hoy de tal, de si las calorías, de si no como tanto de arroz, o si como más huevos, o si como más no sé qué, que yo lo he vivido en mis carnes, o sea, que te estoy hablando de experiencia. Y quitar ese ancla a la gente y que disfruten en todo momento lo que están haciendo, que tengan ganas, que se vean funcionales, con vitalidad, con bienestar, es el gran cambio que da la gente. ¿Por qué? Porque empiezan a disfrutar de absolutamente todo. Luego dos casos de éxito, que para mí han sido los dos casos de éxito más grandes que he tenido, a pesar de trabajar con futbolistas de élite, y evidentemente me alegro muchísimo de que egoístamente, sobre todo, mi mensaje sea válido, ¿no? En ese sentido. Pero yo he trabajado con una mujer de 74 años, llevo trabajando 2 años con cáncer en grado 4, prácticamente metastásico, y hemos reducido los cuerpos tumorales a 0, es decir, hemos puesto en remisión el cáncer totalmente, sin necesidad de radio, sin necesidad de quimio, sin necesidad, que con esto no quiero decir que ahora tú, si lo ves y estás por desgracia, en este escenario, no lo tomes al pie de la letra, hay que estudiar tu caso, hay que ver tu caso, hay que ver todo, ¿no? Pero yo lo pongo de ejemplo porque curamos a esta señora, que estoy agradecido muchísimo, es un privilegio que me hayan confiado en mí y sobre todo hayan puesto todas las herramientas que he dado, ¿no? Pero curamos a esa persona totalmente, o sea, drásticamente. Pasó de, o sea, ella lo que dice es que estoy mejor con 74 años que con 50. Vitalidad, morena, con ganas de hacer cosas, come 2 veces al día, está disfrutando de la comida, no necesita medicamentos, estamos con suplementos, evidentemente, porque creo que hay que reforzar ese sistema inmunológico y hay que curar el mejor entorno, pero, o sea, grounding, sol, playa, porque gracias a Dios vive al lado de la playa, camina todos los días, ayuna. Una mujer de 74 años, volvemos a lo mismo. ¿El ayuno es malo? Per se no. Evidentemente, si te metes al ayuno para perder grasa, pues no te lo recomiendo, pero, o sea, todo esto, a mí, ¿qué me hace ver? Que todo lo que hago o todo lo que estoy... Lo primero merece la pena. Y está consiguiendo las expectativas, está superando las expectativas que yo tenía en mí y en todo el trabajo que yo quería realizar, ¿no? Pero claro, al final estamos yendo a la base. Para mí, ¿no? La paradoja es, lo único que le preocupa a los médicos, a los doctores en este caso, bueno, siempre, pero en este caso sobre todo, que encima es súper fácil de distinguir o fácil de identificar, es que el colesterol le sube. Es decir, hemos reducido los cuerpos tumorales a 0. Su glucosa, su insulina, su homocisteína, su proteína C reactiva, su vitamina D, todo está perfecto. Perfecto. O sea, es un ser funcional. Pero su colesterol está por encima de la media. Y eso es lo único que les implica un trastorno, y cada vez que va a hacerse los análisis, cada 6 meses ya, o sea, ya al haber superado este cáncer, haberlo puesto en remisión, ya las pruebas son cada 6 meses. Que encima eso también es un desahogo psicológico para la persona, porque se está dando cuenta que está perfecta, ¿no? Y lo único que les preocupa es el colesterol.
el colesterol total, porque luego encima el perfil lipídico no solo el entero, los triglicéridos los tienen menores de 50, el HDL perfecto, el LDL perfecto, la ApoB, la LPA, o sea, todos los parámetros que me puedas decir están perfectos para la persona. ¿Qué es lo único que les trastorna? Que el colesterol está por encima de 200. Y ya está. Y claro, hablando con su hija nos reímos porque digo, es que en vez de hacerse la pregunta de, vale, a lo mejor el colesterol es protector o es algo esencial para la vida, no, el colesterol está mal. Pero todo está bien, o sea, está perfecta, está mejor que nunca, se lo dice el médico, está mejor que nunca, pero el colesterol está mal. O sea, pues por algo será, a lo mejor el colesterol es porque es esencial para la vida. Es un ejemplo claro, el COVID, ¿no? El COVID fue un escenario dramático, evidentemente, gracias a Dios a mí no me tocó en ningún familiar, ¿no? Pero claro, al final llegas y ves que el COVID baja los niveles de colesterol. Por ende, entonces el COVID es bueno, porque baja los niveles de colesterol. Cuando se está viendo que lo que marcaba la diferencia de la muerte o seguir viviendo cuando tenías COVID en pacientes que estaban ingresados era tener la vitamina D por encima de 39. Sin colesterol no se sintetiza vitamina D. Y encima, si juntas que no tienes colesterol y no te expones al sol, estás jodido o jodida. Al final, para poder sintetizar vitamina D y a que tu cuerpo absorba esa vitamina D y la sintetice, como he dicho, necesitas colesterol. Sin colesterol no eres un ser humano, no eres un ser vivo. O sea, nuestras membranas celulares están hechas de colesterol, nuestras hormonas o nuestras hormonas gonadales, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, necesitan colesterol para funcionar. De ahí que la creciente ola de la deficiencia de testosterona a día de hoy en nuestra sociedad. Tenemos menos calidad de espermatozoides que nuestros abuelos. Tenemos menos testosterona que nuestros abuelos. ¿Por qué? Pues al final la pregunta o la respuesta yo la tengo clara. La gente se la tiene que hacer. Volvemos también al caso del colesterol, ¿no? Cuanto menor es encima de la media, que han bajado en muchísimos años el colesterol, pero cuanto menor es el valor del colesterol total a día de hoy en la sociedad, más siguen creciendo los infartos los eventos cardiovasculares, los ictus, los infartos cerebrovasculares, el cáncer, la obesidad, la diabetes. Somos 1 de cada 3 niños es obeso. Junto a Estados Unidos somos el país que más obesidad infantil tiene, que eso me parece una auténtica barbaridad. Increíble eso. O sea, es una barbaridad. La gente sigue enfermando. Vuelvo a repetir, cuanto más evidencia hay o cuanto más avanza la ciencia, más enferma está la gente. Y joder, a mí me choca porque la gente no es consciente de, vale, me están diciendo que el colesterol es malo. Lo primero, todo el mundo a nuestro alrededor, ya sea familiar, por desgracia, o en nuestro ambiente cercano, tenemos una persona con cáncer. O obeso, o diabético, o celíaco, o algo. Y sobre todo también autismo, que eso ya es otro apartado más conspiranoico, pero o sea, no somos conscientes de cuanto menos niveles de colesterol tenemos, siguen creciendo los eventos cardiovasculares. O sea, yo muchas veces digo, joder, ¿cuándo la gente se replanteará todo esto? Porque si no para de crecer, el medicamento más vendido es la estatina, que es el que en teoría va a parar estos eventos o estos accidentes cardiovasculares y no paran, creo que estamos en un camino incorrecto en ese sentido, ¿no? Y luego otro caso para mí de éxito, digamos el mejor, ha sido mi abuelo, que entró hace 2 años y medio, 2 años más o menos, 2 años y medio, 3, a urgencias con, bueno, mi abuelo, te pongo en contexto, diabético tipo 2, la pastilla de colesterol, la pastilla de la hipertensión, problemas con alcohol, tabaco, mala nutrición, que voy a hacer somos la primera sociedad obesa, con tantos obesos, malnutridos encima. O sea, Ya. que eso también hay que hacerlo ver. Pero eso, lo que te contaba de mi abuelo, o sea, un cuadro fatal, ¿no? Y entra a urgencias un día con 300 y pico de glucosa. O sea, un puto desastre para morirse, o sea, hablando claro. Y nos encontramos porque mi padre, claro, también con todo esto, yo también le facilito también estudiar, a él le gusta mucho leer, algún tal, y nos fijamos en la proteína C reactiva, que no se habían fijado los doctores en la proteína C reactiva, que es un marcador proinflamatorio. Y cuanto más cerca de 0, muchísimo mejor. Pues la tenía, no sé si en 32
o un 40 y pico, o sea, una puta barbaridad. Y no le dijeron nada de la proteína C reactiva. Claro, ¿cuál es nuestra decisión? Evidentemente, teniéndolo súper claro, no vas a comer nada del hospital. Yo le dije, escucha, si quieres ver a tu nieto pequeño jugar al fútbol profesional y salir de esta, tienes que hacer esto, esto y esto. Le quitamos la pastilla de la diabetes, la pastilla del colesterol, la pastilla de la tensión, o sea, todo, le quitamos todo. O sea, pasó de 0 a 100 igual. O sea, empezamos a meterle agua de mar, llevarle huevos duros, le llevaba a mi abuela o si no a mi padre, carne, pescado. Salió con 8 kilos más, con una operación del corazón y no sé si el pulmón también, creo que también. O sea, abierto en canal. Y salió con 8 kilos más, le brillaba la piel, más alegre, evidentemente. Somos una familia también que nos reímos de todo, ¿no? Y estando moribundo, porque estaba moribundo, nos reíamos, o sea, nos reíamos. Y eso también le hizo también a él ver que sí puede salir y le ayudó, evidentemente. Y enseguida empezamos con gomas a hacerlo, deporte de fuerza, viendo su caso, ¿no? Él le sacábamos a andar por el rellano del hospital, aunque él no podía, pero todo esto abierto con su corsé y todo, ¿sabes? Y salió mejor que estaba. No que estaba cuando le metieron, sino que estaba años atrás. Y claro, ahí ya también es otro ladrillo más a la creencia que tengo yo. Es decir, construyendo este castillo, ¿no? Y evidentemente digo, joder, pues si en teoría lo malo que me están diciendo que es, que enferma, que mata, que tapa las arterias, que está curando a la gente, ¿por qué? Que claro, esta es otra. También cuando les dices esto y les explicas esto, no, a ver, es que el protocolo cetogénico, la dieta cetogénica, en estadios, cuando están así, no viene mal, bien. Tal. Le vamos a ver. O sea, me estás diciendo que cuando se está muriendo la gente o en sus etapas más vulnerables, ¿funciona? ¿Por qué hay que esperar a la enfermedad? ¿Por qué no es mejor poner remedio? Totalmente. Evidentemente yo no estoy promoviendo una dieta cetogénica durante todo el año, durante toda tu vida, porque al final nuestra alimentación tiene que ser estacional. Y sobre todo ese ciclado de hidratos sí que lo veo yo óptimo para todo el mundo. O sea, para todo el mundo. Pero sobre todo priorizando el sol, ¿no? Pero si hay que esperar a que la gente enferme, casi muera, para hacerles este protocolo, ¿por qué no hacerlo antes y no esperar que enferme? O sea, yo, por ejemplo, salgo a la calle o voy al supermercado o voy al gimnasio menos, ¿no? Pero también hay, y veo más obesidad, más gente sin masa muscular, más gente blanca, o sea, blanca Sí, de la piel está... Exacto. Al final, por ejemplo, una de las cosas, nuestros ancestros, una sintomatología, una percepción de fertilidad, o sea, era cuando el hombre estaba moreno. O sea, las mujeres, un atributo físico para procrear la especie con el hombre que mejor estaba, por así decirlo, era su moreno de piel. Al final no hay más que ver que otro ejemplo, ¿no? Visual. ¿Tú cómo estás en el hospital? Cuando te dicen, joder, qué mala cara tienes, estás como la gente del hospital. Cuando estás blanco, cuando tienes ojeras, sí, cuando sí. tienes... Pero es que lo que veo yo a día de hoy es que es el total, casi el total de la población. Que digo yo, me cago en la hostia. O sea, estamos diciendo que esto, que es visual, pero achacamos el sol a lo malo y si estar moreno es que es un privilegio porque tú tienes tiempo y los demás no. Le digo, vamos a ver, yo soy un privilegiado. Porque yo trabajo desde casa, trabajo para mí, el tiempo me lo canalizo como yo quiero, puedo trabajar al aire libre, pero tú cuando tienes tiempo no sales al aire libre. Te quedas en casa viendo series, comiendo o haciendo cualquier historia. Entonces, ¿por qué también achacamos que todo esto no vale o porque todo esto puede llegar a ser enfermo? ¿O porque nos han envenenado con todo esto? Porque es gratis. Al final, para mí los 5 hábitos indispensables son gratis. Ayuno, grounding, exposición al calor, al sol o al frío, es gratis. Entrenar fuerza puedes hacerlo en cualquier lado del mundo sin ningún material, evidentemente. Luego si quieres al gimnasio, por lo que sea, puedes ir y pagar, evidentemente, pero hay gimnasios low cost, pero esto no es el caso, ¿no? Puedes ir a un parque de calistenia, puedes salir a correr, puedes hacer flexiones en tu casa, puedes hacer cualquier historia gratis. Y luego sí, evidentemente, comer te va a costar dinero, pero si comes con menos frecuencia, alimentos más densos a nivel nutricional, vas a poder espaciar más las comidas, vas a comer menos, te vas a gastar, ¿eh? Vas a gastar menos. Pues sí. Os vamos a lanzar un pequeño reto, ¿vale? Estuvimos hablando Dani y yo de mandaros un protocolo, escribís en comentarios la palabra reto
y os enviamos un protocolo de una semanita con hábitos que podéis empezar a hacer, todo tema de, pues eso, lo hará Dani y los escribís y os lo mandamos al perfil. Perfecto, o sea, me parece perfecto eso. Por otro lado, vamos a hablar de tema de, bueno, hábitos y salud, ¿vale? Yo te voy a ir diciendo unas palabras que son las que sueles mencionar, unos hábitos que sueles mencionar normalmente, ¿vale? Para que también la gente, pues, los asocie, los entienda y los pueda visualizar, ¿vale? Luz roja. Una herramienta en los tiempos que corren esencial para mí. ¿Por qué? Porque vivimos una arritmia circadiana constantemente, una disrupción circadiana constantemente. ¿Por qué? Porque salimos de casa, bueno, no vemos el amanecer, muy poca gente ve el amanecer, muchísima gente lo primero que hace es coger el móvil, nada más despertarse, encender la luz, se va a la oficina o donde trabaje, se mete en un habitáculo y está con luz artificial, en los descansos no sale afuera, ni siquiera abren la ventana de donde están trabajando, que esto también tiene un beneficio el cual contrarresta esta exposición a la luz artificial, el efecto pecera, que yo la primera vez que lo escuché o la primera vez que lo leí, mejor dicho, fue en el libro de Carlos y Ricardo Stroh, los hermanos, que hablan del efecto pecera, de abrir la ventana o abrir la puerta si puedes, porque el infrarrojo está ahí, del sol, aunque esté nublado, pero el infrarrojo del sol está ahí y eso contrarresta la exposición a la luz artificial y esto lo quiero hilar con el tema de la luz roja. Luego, acabas de currar, si tienes la suerte y el compromiso contigo mismo de ir a entrenar, puedes entrenar, pero vas a entrenar en un gimnasio con luces artificiales también, vas a casa y lo primero que haces ya anocheciendo es encender la luz artificial, comes tarde, le están mandando unas indicaciones a tu cuerpo que no son así. ¿Y esto por qué es? ¿O esto por qué lo digo? A ver, el ser humano es un ser diurno, que nos regimos por dos ciclos, ¿no? De luz y oscuridad. Vamos a poner que el ciclo de luz, para que se entienda, sintetizamos una serie de hormonas, las cuales son para hacer cosas funcionales, energía y demás. Bueno, energía no me gusta llamar porque energía necesitamos para todo, pero bueno, para hacer cosas, ¿no? Para hacer la digestión, para comer, para hacer deporte, para todo, para hablar, para trabajar, para todo. Y cuando empieza a atardecer, empezamos a sintetizar una serie de hormonas de reparación, es decir, de descanso. Claro, si tú llegas, no te has expuesto durante todo el día al sol, no has sintetizado las hormonas como las tienes que sintetizar, no has dejado tu cuerpo funcionar hormonal y metabólicamente normal, coherente con la evolución, tú llegas a casa y son las 7, 8 de la tarde, que es de noche ya, enciende la luz y le estás diciendo a tu ojo, ¿qué hora es? O sea, le estás diciendo a tu ojo que es otra hora totalmente diferente, que son las 3 de la tarde. Aquí lanzo otra pregunta. ¿Tú por qué sabes que son las 3 de la tarde? Porque miras el reloj, miras el móvil, la hora, ¿no? ¿Tu cuerpo cómo sabe qué hora es? A través del ojo, a través de la piel, a través de los órganos. Tenemos relojes internos, a través del núcleo supraquiasmático. Alimentamos a todos nuestros relojes periféricos, por así decirlo, diciendo qué hora es, para que trabajen y sinteticen una serie de hormonas tus tejidos, etcétera, ¿no? O tu aparato digestivo se prepara para la digestión, o le estés diciendo que ya no va a trabajar más, que puede hacer otro trabajo, que es el de limpieza y el de reparación, ¿no? Y esto nos conlleva a técnicas de biohacking, ¿no? Como hay que poner ahora todo nombre para venderlas, pues es la luz roja hace el símil del fuego, ¿no? Al final nosotros como nos desarrollamos con el fuego, cuando empezamos a poder manejarlo, nosotros prendíamos la llama alrededor de, yo qué sé, una tribu, ¿no? Pues ponemos el fuego, lo primero para no congelarnos o no enfriarnos durmiendo, entonces eso desarrolló en nosotros que nuestro ojo no percibiera como disruptor ese infrarrojo y el rojo del fuego. Entonces, si tú pones esa luz roja en casa, cuando ya está anocheciendo, cuando ya ha anochecido, le estás diciendo a tu ojo que es el momento de descansar. O sea, uno de los, por ejemplo, efectos o beneficios que tiene, digamos, que sobre todo recibo de la gente es, joder, es que es como que entro en un momento de calma, ¿no? Un momento de paz. Es incluso que quito la luz roja y ya me quedo a oscuras y es como, hostia, estaba mucho más relajado con la luz roja, ¿no? Induzco mucho mejor el sueño, descanso mucho mejor, nuestro descanso es mucho más reparador y luego encima si lo sumas a que cenas o tu última comida es 2-3 horas antes de irte a dormir, si es de día ya es top, porque hay que comer con las horas de luz, por lo que he dicho, porque al final nuestro cuerpo hormonalmente sintetiza una serie de hormonas de día y otras de noche, ¿no? Pero eso, si tu alimentación encima tiene mucho ya mejorado en cuanto que no sea de productos comestibles y sea de alimentos,
y empiezas a descansar mucho mejor, ¿no? Que te levantas y has visto que tu descanso es mucho más reparador. Para mí es una técnica muy útil, evidentemente muy aconsejable en los tiempos que corren, que al final ya no es de noche prácticamente, ya hemos iluminado las noches con toda la tecnología y todo en este siglo XXI, que todo el día puedes estar despierto prácticamente, o sea, para que veáis la necesidad o lo importante que es el descanso, muchas torturas es dejar a gente sin dormir, que se vuelven locos e incluso llegan a morir. Entonces, para mí, una herramienta esencial. Ahora, tema de ayuno, ¿vale? Ayuno intermitente. ¿Existen unas horas pautadas de ayuno? ¿Hay que hacer 12 horas porque sí? Cuéntanos un poco cómo funciona y la mayor cantidad de ayuno que has hecho. Pues mira, yo no pongo horas, o sea, depende al final. Lo primero también, todo el mundo en mayor o menor medida ayuna, a no ser que te levantes a las 3, 4 de la mañana y te bebas un tazón de leche o comas algo, que lo dudo. Entonces estás entre 9 y 12 horas ayunando. ¿Qué es lo mejor? Depende. Depende al final de la gente, depende del horario, depende del trabajo, depende de lo que te perturbe a ti o te trastoque hacer X horas. Evidentemente, si te metes al ayuno, vuelvo a repetir, para perder grasa y estar todo el rato mirando a ver si ayunan más que tu vecino, mirando a ver si tal, eso va a tener un recorrido muy corto, porque vas a terminar volviéndote loco o dejándolo, ¿no? El ayuno siempre ha estado entre nosotros, ahora lo llamamos herramienta, ahora lo llamamos tal, por toda la enfermedad que hay alrededor del ser humano, ¿no? Es una herramienta, para mí, perfecta de reconciliación con lo que nosotros somos, ¿no? Con nuestra esencia. Al final, si empiezas a introducir estos alimentos a nivel de densidad nutricional, que nos aporten información a nuestras células, hormonas y tal, vas a poder espaciar mucho más las comidas, por ende, y como consecuencia de ello te vas a dar cuenta que a lo mejor haces esas comidas de día o desayunas y comes en una ventana de 4, 5, 6 horas y puedes estar hasta el día siguiente y puedes hacer unos 18 horas de ayuno y no te das ni cuenta, incluso 24 horas, y no te das ni cuenta y ves que tu productividad sube, tu foco sube, tu energía sube, tu felicidad sube, empiezas a disfrutar mucho más de los alimentos, porque luego encima de eso, palatabilidad, organolépticamente hablando, cómo empiezas a saborear la comida, cómo empiezas a oler la comida, porque es que la gente no es consciente de... Ya nosotros hemos hecho el mecanismo natural o ese momento tan sagrado que era comer, que nos juntábamos todos y valorar lo que estábamos en la mesa. Ahora, entre que empiezas a ver TikTok, YouTube, la tele, ya es algo normal el tener la comida en la mesa. No tienes que salir a buscarla, con un movimiento de un dedo está en la puerta de tu casa y no has salido ni de casa. Entonces es como, hostia, pues estoy comiendo y... Sí, no valoras Exacto. la comida, no valoras cómo pueda saber eso. El acto de nutrirte. Al final, no es lo mismo nutrirte que comer, ¿no? Nutrirte es el acto de consciencia y poner de consecuencia contigo mismo de lo que estás comiendo. Y comer es como el acto mecánico de, sin más, ¿no? De comer y sobrevivir. Y ya está. Y para mí, pues eso es uno de los grandes problemas de la sociedad a día de hoy. La abundancia en la que vivimos y no valorar la salud, porque no la valoramos hasta que llega un percance negativo. ¿Y la mayor cantidad de horas ayunando? Es cierto. 4 días. Ahora mismo 96 horas creo, por ahí, no sé. Sí, la verdad que 4 días y muy bien. O sea, top. La verdad que... yo cada 6 meses más o menos, o cada año desde que empecé con todo esto, bueno, lo que te he comentado, ¿no? Del COVID, hicimos el primer ayuno 72 horas todos juntos, los 4, por el reto que sacó Endika con Néstor y tal, y la verdad que fui yo el único que se quejó de, yo voy a comer ya, el segundo día, yo voy a comer ya, y mi madre, que es la que más le cuesta el tema del ayuno tan largo y tal, pero bueno, aguanta ya, que es el segundo día, mañana comemos, no sé qué, no sé cuánto, venga, vale, tal. Pero la verdad que a partir del segundo día es cuando mejor lo pasas. O sea, top. Más energía, más foco, no tienes hambre, puedes estirar el ayuno, te das cuenta que empieza a trabajar tu cuerpo de una manera totalmente eficiente, estás mucho mejor, mucho más tranquilo, duermes mucho mejor. Es cierto que los últimos ayunos que he hecho así tan largo me han salido solo, ya sea por saturación o mi cuerpo ha hablado. O sea, es decir, el primer día a lo mejor no como, paso un ayuno de 24 horas
y digo, ya cenaré o ya desayunaré mañana, tal, entreno, veo que no tengo hambre, lo alargo el ayuno a la cena, no tengo hambre, lo alargo, o sea, es decir, que no busco X horas, ¿sabes? No me peleo conmigo mismo de decir, venga, va, 48, mañana hago el de 72. Sí, te sale natural. Natural, o sea, no, come cuando tengas hambre real. Por ejemplo, muchos futbolistas en época de parón, en Navidad y tal, me han dicho, joder, yo quiero hacer desayuno de 72, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y lo primero que les digo, vamos a ver, me parece perfecto, porque es para recuperar, para regenerar, me parece cojonudo, pero tampoco que te implica a ti estar con 36 horas de ayuno y estar mirando el reloj, joder, madre mía, me quedan otras 36 y madre de Dios y tal, no sé qué, no sé cuánto. Muchos, por ejemplo, lo han interrumpido con 48 horas y no ha pasado absolutamente nada, le hemos dado normalidad, no ha sido un fracaso, porque la gente encima, cuando haces este tipo de cosas, no es como un fracaso para ellos el no llegar a 72 horas, o es que tú eres mejor porque has hecho 96. Para nada. Si tu cuerpo te ha pedido hacer 48 nada más, hazlo. O sea, o 24, o 16, o 96, o puedes estirarlo y te sientes bien. Es cierto que yo lo he metido, cada vez que he hecho ayunos así más prolongados, que al final son terapéuticas, no se tienen que hacer siempre, eso remarcarlo, le he metido agua de mar y magnesio. Eso siempre. Y la verdad que muy aconsejable, evidentemente siguiendo una adaptación, siguiendo... Sí, unas pautas, ¿no? Exacto. Si no... Y la verdad que me he sentido mejor que nunca. Y no he perdido peso como la gente se cree, que te vas a quedar escuchimizado, tal, no sé qué. Han variado mi peso de 400 gramos para arriba, 400 gramos para abajo. Esto también es otra cosa que la gente confunde, ¿no? Por el tema de la ciencia, el tema de los doctores, médicos y tal, que confunde el estado cetogénico, lo que es la cetosis nutricional, lo que te induce el ayuno, sobre todo el ayuno prolongado o el protocolo cetogénico, o no glucogénico, mejor dicho, con la cetoacidosis. Este estado, el segundo, solo se puede dar en embarazadas y diabéticos tipo 1. Esto quiere decir que, ¿por qué se da? Porque tus niveles de glucosa y tus niveles de cuerpos cetónicos suben muchísimo. Entonces ahí sí que es un estadio bastante peligroso, por así decirlo, para la salud. Bueno, sí, es peligroso. Entonces, ¿a ti te va a dar como persona normal que empieces a introducir estos hábitos? No, imposible. O sea, bueno, imposible no hay nada en este mundo, improbable. Entonces, puedes estar tranquilo. Muy bien. Bueno, hablamos un poquito del pasado, cómo has empezado, estamos en el presente, un poquito cómo estás trabajando con jugadores, tu vida. Hablemos un poquito de futuro. ¿Qué proyectos o en qué estás trabajando y qué te gustaría trabajar en el futuro? Pues mira, yo antes de todo, porque esto no lo he contado, antes de todo, de empezar con el tema de la nutrición, el tema del TAFAT incluso, yo empecé de entrenador en el Atlético de Madrid, en el Móstoles y en el Illescas. He sido entrenador en el Illescas en este último equipo, que fue cuando me retiré. Fui segundo entrenador en tercera división, me dieron la oportunidad y uno de los proyectos que quiero que salga ya y adentrarme a ello y volver a ello, y sobre todo he dado el paso y la decisión de que quiero dedicarme a eso de verdad, y quién sabe, ¿no? Al final es ser entrenador, ¿no? Volver a ser entrenador la temporada que viene, este año, la temporada que viene. Estoy hablando, estoy tranquilo, pero es algo que me motiva muchísimo, que me llena muchísimo cada vez más. Es algo que estoy deseando porque es mi pasión. El fútbol al final es algo que siempre ha estado en mi vida y que siempre estará, yo creo. Entonces, eso es uno, y creo que el más fuerte, por así decirlo, que lo llevo pensando muchísimo tiempo, soy muy pesado, me gusta muchísimo, entonces creo que también lo que me ha llevado a esto ha sido, pues, cuando he estado lesionado, el seguir formándome, evidentemente no dejarlo, que es algo que aconsejo y que creo que debería ser obligatorio para todo el mundo, ¿no? Seguir formándote, seguir estudiando, seguir creciendo. Y también porque, claro, yo desde pequeño he sido una persona, siempre he sido capitán, hablaba con los entrenadores, tenían puntos de vista pues muy... no me gusta llamarlo de liderazgo, pero sí el saber comunicar, ¿sabes? Esto, tal, siempre me ha gustado, cómo colocar, cómo tal, siempre he estado muy atento a eso. Entonces es algo que voy a dar el paso, quiero hacerlo, quiero crecer en ello, y me pongo metas muy grandes, pienso en grande, ¿no? Porque al final para mí no tendría sentido. Y luego el segundo, pues mira, he conseguido, no quiero hablar muy alto para que no se eche atrás y que no se agafe, pero
que por fin me den una hipoteca para ya empezar a echar cimientos de verdad aquí en Coruña y nada, muy feliz con estos dos proyectos que todo pasa por algo, ¿no? Al final yo creo mucho en el destino y si ha querido que deje Andorra antes de tiempo ha sido porque quiere que ya establezca aquí o que florezca ya pues otro camino, ¿no? En mí y sobre todo en Coruña. Y nada, básicamente Esos dos, pues seguro que los consigues. Vale, vamos a pasar a otro apartado, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño juego donde vas a tener que escoger entre dos opciones y quieres dar una explicación sobre algo sin problema, ¿vale? ¿Alimentación perfecta o suplementación perfecta? Alimentación perfecta. Alimentación perfecta. Sí. ¿Coruña o Madrid? Coruña. Coruña, sí. Sí, joder. ¿Te ves tiempo aquí? Sí, si Dios quiere, evidentemente sí, porque tendré la casa aquí, tendré el proyecto aquí. Evidentemente tengo aquí a mi hermano, que ojalá esté aquí muchos años, tengo aquí a mi pareja, evidentemente tengo a mis padres, a mi familia allí, a mis amigos, pero bueno, veremos a ver cómo lo hacemos, a ver si se pueden venir. Se pueden venir ellos, no, más claro, que tú ir. Eso es. Entonces, básicamente, Coruña, por una infinidad de cosas, me enamoré desde el primer día aquí estando con mi hermano, desde que lo vi, evidentemente por el lado deportivo. El lado de fútbol yo flipé, igual que todos, pero luego la calidad de vida, la gente se come de locos en cualquier lado, el clima, aunque la gente se piense que no, es un espectáculo, todo. ¿Luz roja o gafas antibloqueo? Aquí entramos en un conflicto, porque si te pones la luz roja pero estás con las pantallas, de nada sirve. Yo diría la luz roja porque lo idílico es poner la luz roja y establecer conversaciones con tus familiares si los tienes, o leer un libro, o poco más, ¿no? Y irte a dormir. Pero, como sé que en la mayoría no es el caso, las gafas son una herramienta excepcional porque, bueno, si vas a estar con pantallas, con la luz, etcétera, te va a servir de barrera, va a contrarrestar muchos perjuicios. Así que, bueno, diría que el uno sin el otro, pero si tienes que elegir, gafas. Las gafas. Muy bien. Te voy a decir que valores, bueno, te voy a decir unas palabras, me tienes que valorar del 1 al 10 cuánto importante o menos importante crees que son, ¿vale? Vale. Te digo, importancia del sueño en el resultado. Muchísimo. Para mí es la base. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado del tema del sol, la exposición al sol, el tema de la comida. Sin sueño no hay persona, no hay atleta, no hay nada. Sin sueño está la enfermedad, está el bajo rendimiento, está ser irritante, estar psicológicamente mucho peor, porque al final en el descanso, en el sueño, es donde los mecanismos de reparación empiezan a funcionar, ¿no? Gracias a esto, bueno, gracias a la melatonina, que creemos que la sintetizamos durante la noche, y el 5% de la melatonina sí la sintetizamos por la noche, pero el 95% restante, que es la melatonina subcelular, aquí nos vamos a meter un poquito más en fisiología y tal, se crea durante el día. O sea, en tus hábitos que haces durante el día. Siempre lo digo, el descanso de la noche, el descanso nocturno y reparador, depende de todo lo que haces durante el día y esa exposición al sol. Entonces, para mí es la base, el descanso. El sueño es lo primordial. Importancia del entorno. Todo. Entorno te refieres a todo, ¿no? A todo, tema de personas que te rodean, tema del entorno a nivel de tus hábitos, todo eso. Todo. Para mí es todo. Es la base, dicho del sueño, ¿no? Es la sustentación de esa base. Todo eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, somos un ser social, evidentemente puedes tener mucha personalidad, puedes estar muy bien solo, pero eso tiene fecha de caducidad. Al final necesitamos apoyarnos en la gente, necesitamos hablar, necesitamos sentirnos respaldados, necesitamos pues que nos lleven la contraria muchas veces y debatir, necesitamos todo eso equilibrado, ¿no? Y luego encima, si tus hábitos son buenos, al contrario, ¿no? Si tus hábitos son malos, la báscula va a decaer 100%. Entonces, para mí es la sustentación de todo ser humano. Y por último, crema solar. Innecesaria, porque es innecesaria. A partir de que se creó la crema solar, empezó el melanoma. Eso está ahí constatado, lo puede buscar la gente. La crema solar, ¿por qué yo la critico tanto? Lo primero porque es un derivado del petróleo.
Eso para empezar, te estás poniendo petróleo aparte de otros agentes químicos cancerígenos y tóxicos para tu hígado. No sé cuántos lotes de crema solar se quitan cada año, eso para empezar. La crema solar, que la gente se piensa que es la panacea y se piensa que es el protector de la hostia, que no te vas a quemar, lo único que hace es quitarte la percepción de que te estás quemando. Otro símil visual que puedes llegar a ver son los guirufos en Benidorm o en cualquier playa, que están embadurnados de crema y están rojísimos. Rojos. O sea, rojísimos. Al final, el tema del sol, el tema de la crema, para mí es mucho más fácil, ¿no? Lo primero es ponte durante todas las épocas del año al sol, ponte al amanecer y al atardecer para recibir esa información correcta del sol, deja de exponerte a la luz artificial tantas horas, pero si tú piensas que si no te expones si no entrenas tu cuerpo, porque hay que entrenar todo eso, esto es como todo, ¿no? Si no entrenas tu cuerpo al sol, la crema no va a hacer nada. Es lo mismo que si queremos que si comemos hamburguesas nos tomamos luego pastillas quemagrasas y vamos a perder la grasa. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, para mí es un uso erróneo. Para mí tienes que ver cómo es tu cuerpo. Por ejemplo, el pecho, cuando estás al sol y lo ves poniéndose rojo ya, es hora de darte la vuelta. Cuando ves que tu espalda ya está quemando un poquito, que te está subiendo la temperatura, es hora de ponerte una camiseta o ponerte la sombra. Pero es lógico. O sea, es decir, si te estás quemando o te está quemando ya el cuerpo o estás viendo que está subiendo la temperatura de tu cuerpo, tu tolerancia ya ha terminado ese día. Es decir, ponte a la sombra. No sigas poniéndote al sol echándote crema. O sea, si la crema solar la han prohibido en muchísimas playas, en muchísimos países, no sé si en Florida, por el tema de proteger los ecosistemas marítimos, por algo será. O sea, nos estamos poniendo algo tóxico que nos están prohibiendo al ecosistema. Pero ahí al final, como hay Conflicto de interés. conflicto de interés, tanto tema de los dermatólogos y tal, que bueno, yo no es una crítica, pero también sí que es un punto de inflexión para que se cuestionen todo, ¿no? Con la crema solar no deja de haber melanoma. Otra cosa, ¿no? La típica conversación, porque bueno, no soy cotilla, pero parece que me persiguen estos temas. Y hace poco en una sauna, estaban hablando y joder, es que mi mujer que se echa crema todos los veranos, tal, la han diagnosticado melanoma. Entonces, es la crema, es los hábitos, es el sol, hay que cuestionarse las cosas. Y nada, para terminar quiero que hagas una reflexión sobre el tema que quieras o sobre el que quieras comentar o decir. Para mí el mayor referente que tengo en mi padre. Todas las noches cuando éramos pequeños siempre venía a la cama, darnos un beso y tal, y al final la frase, ¿no?, de si quieres algo puedes, pero quien algo quiere algo le cuesta. Y siempre va a haber alguien que intente trabajar más que tú, que se levante antes que tú, que haga las cosas mejor que tú, que sea mejor que tú. Pero al fin y al cabo también eso es lo que nos decía, ¿no? Que te echen de los sitios por no tener el nivel. No, ni por mala persona ni por vago. O sea, que el que más trabaje, que tú veas que el que más trabaja, sea como máximo igual que tú. Que siempre puedes dar un poquito más, que siempre puedes dar esa vuelta de tuerca a todo, que aunque estés reventado sonrías, porque al fin y al cabo eres un privilegiado, estás vivo, estás haciendo lo que te gusta, estás luchando por lo que te gusta y dentro de todo esto no te garantiza el conseguir lo que tú quieres, ¿no? Pero al final yo creo que es la esencia de la vida, el pelear por algo, por muy difícil que esté, el ser tú, el no perder tu esencia, el no dejarte llevar por la gente, el tener personalidad, evidentemente el dejarte aconsejar, que eso es jodido, y hablo de primera persona, siempre va a haber, quien te quiere siempre va a tener un pero, porque te quiere mejor todavía, ¿no? Entonces, tómatelo de una manera positiva, tómatelo de una manera, aunque en ese momento te joda, tómatelo de una manera o canalízalo de una manera positiva para ser mejor cada día. Entonces, yo pienso que es básicamente lo que todo el mundo debería de desarrollar psicológicamente. Sobre todo eso, el luchar por lo que quieres, aunque nadie te garantiza que vayas a conseguirlo, porque si no, ¿qué lógica tendría la vida o qué coherencia tendría la vida con lo que queremos, ¿no?
Yo creo que soy una persona soy una persona, gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias a todo lo que he vivido, afortunada, y sobre todo que nunca voy a dejar de indagar, de intentar cosas, igual que si mañana me nace ser panadero. Es que voy a querer serlo y voy a querer hacer la mejor panadería del mundo, porque yo creo que no te tienes que poner límites, quiero que te tienes que poner siempre el objetivo lo más alto posible. Tienes que visualizarlo, tienes que conseguirlo, o sea, tienes que intentar conseguirlo, pero sin perder la perspectiva de ser buena persona y honesto. Pues con esta reflexión terminamos nuestro primer podcast. Agradecer a Dani otra vez por estar con nosotros. Le vamos a dar un pequeño detalle, eso por ahí. Y nada, nos vemos en la siguiente, que vaya todo bien, que te salgan tus próximos retos increíbles y que sigas así. ¿Vale, amigo? Nada, muchas gracias por todo y bueno, gracias por el detalle y nada, invitarte a seguir siendo como eres y sobre todo a seguir queriendo que este proyecto crezca, que al fin y al cabo yo creo que lo vas a ver recompensado.